Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El control, las investigaciones sobre cómo los políticos han gestionado o están gestionando la crisis por el coronavirus avanzan en toda Europa, en los ámbitos judiciales. Aunque es verdad que de manera muy distinta en unos países respecto de en otros, porque mientras que en Italia la Fiscalía la está impulsando, también la Fiscalía de Francia ha pedido que se investigue. En España ocurre todo lo contrario. La Fiscalía española ha pedido que la juez no avance en sus investigaciones, aunque ella sí que lo está haciendo y ya ha declarado de momento, entre otros, el delegado del Gobierno de Madrid, y habrá más actuaciones judiciales, en unos casos promovidas o impulsadas desde ámbitos políticos, otros desde asociaciones de profesionales o también desde familiares de afectados o de fallecidos. Y todo eso se produce mientras que al mismo tiempo seguimos con precaución avanzando hacia la normalidad, con precaución para evitar, entre otras cosas, que se incrementen los casos importados y también con preocupación respecto de la situación económica. Vamos a hablar de ello durante los próximos minutos con Javier Adán, periodista. Bienvenido, buenas noches, compañero. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bien. Y además encantado de regresar, de estar de la nueva normalidad en la que estamos disfrutando ya aquí con vosotros. Y ya tocando mesa, aunque hemos tocando estado mesa, sí. atrás es importante, a través de la pantalla. Sí. Francisco Javier López, sociólogo, muchas gracias por acompañarnos también. Muy buenas gracias. Noches. Muchas gracias y encantado igualmente de poder volver a compartir mesa, más allá de los programas que hemos compartido de forma digital, que la verdad es que ha sido una experiencia también. Os agradezco además que en efecto este programa no ha parado de emitirse en ningún momento durante todo el periodo de confinamiento. Y entre otros, pues vosotros, compañeros, han estado ahí colaborando y aportando sus opiniones. Y Pablo Blesa, que ya sí regresó hace unos días aquí a este plató. Pablo. Yo estoy animado primero porque tengo la oportunidad de ver en persona, no ya telemáticamente, a Javier y a Francisco Javier. En segundo lugar, porque la Universidad Católica, donde estoy operando, ha vuelto la vida en el sentido de que ya los cuadros directivos se han incorporado, uno ve alumnos, uno ve cierta actividad que espero que se incremente, y a partir de ahí adoro la normalidad con la mascarilla, la normalidad con precaución, la normalidad con 2 metros de separación, pero hay que reanimarse, hay que activarse, tenemos que volver a vernos, tenemos que volver a sentirnos y tenemos que volver a activar la economía también. Bueno, has dicho 2 o 3 cosas, habla de economía, de salud. En estos momentos, ¿qué está más a flor de piel para la sociedad, para la opinión pública? Pero bueno, en cualquier caso para vosotros, la parte sanitaria, la parte económica, la parte social. Hombre, yo creo que la parte sanitaria ya es doliente, ¿no? Pero que por todas las víctimas que se han tenido, que hemos sufrido, que hemos tenido muy cerca, pero yo creo que ahora mismo la situación real de preocupación se centra más en lo que es la economía. Sí que ha habido una excelente cobertura, y estoy diciendo excelente, en comparación de lo que ha habido en otros momentos de crisis anteriores, en cuanto a que los ERTEs yo creo que están medianamente funcionando. Evidentemente que pueden tener muchos problemas, pero se ha mantenido el vínculo entre las empresas y trabajadores. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre después con los posibles EREs, pero a día de hoy yo creo que ha dado una estabilidad social importante y esa calma social yo creo que no es pequeña. Luego la cobertura a los autónomos. Ayer mismo hablaba con algunos compañeros que decían, ¿para qué se iba a imaginar ningún autónomo que le iban a dar 600 y pico euros por no trabajar? Y eso también, pues lo que ha ayudado ha sido a mantener su estructura de pequeño, de microempresario, y no ha estado, a mi juicio, mal. Y luego la renta, el salario mínimo vital, que yo creo que también, se diga lo que se diga, de paguita nada. Al que le hace falta es que es un apoyo importante. Entonces, pero frente a eso, los nubarrones que vienen a medio y largo plazo, pues son importantísimos. Estamos hablando de un sector tan fundamental para toda España, como de la región de Murcia, pues como es el turismo, pues vamos a ver, si es que nos pongamos como nos pongamos, de los 80 millones de visitantes que tuvimos el año pasado, pues en toda España, pues resulta que a ver dónde llegamos. Y eso era un dinero que nos entraba, nos lo traían ellos, ¿no? Entonces ahí va a ser tremendo. Todas esas empresas que están en ERTE y que a ver cómo se va a recuperar esa actuación. Sí que Europa por fin ha tomado medidas en cuanto al apoyo que va a dar a España y al resto de los países, y yo creo que, bueno, pero estamos asistiendo a la mayor crisis conocida y eso. Y previsiones, y acabo con esto.
todas las previsiones que estamos escuchando, yo soy, en este caso del ministro Escrivá, me parece que son conjeturas que no se sostienen porque, hombre, hay que hacerlos, hay que hacer previsiones en base a los datos que hay hoy, pero no se sabe muy bien los datos que va a haber la próxima semana y pueden ser una nueva pandemia, o sea, un nuevo rebrote o no, es decir, una incertidumbre absoluta. Eso a mí me asusta. Los ERTEs, las ayudas autónomos, han traído ciertos colchones, vamos a ver, para que han ayudado a la paz social, aunque hay mucha gente que no ha cobrado, cobra tarde y que, bueno, han dado de aquella manera, ¿no? Yo creo que el principal problema al que nos enfrentamos ahora mismo es la incertidumbre, como bien decías, y la incertidumbre económica. Sigue habiendo mucha gente dentro de esos ERTEs. Esos ERTEs han funcionado, como bien decía, fíjate que era parte de una reforma laboral que se quería eliminar y, sin embargo, han sido un instrumento esencial, aunque son muchas las personas que a día de hoy, ayer estuve hablando con varias personas que trabajan en grandes superficies, en centros comerciales y demás, que no saben cuándo van a volver a trabajar, pero es que ayer, día 10 de junio, no habían cobrado todavía absolutamente nada. A los autónomos, muchos exactamente igual. Hoy hay una noticia de que hay bancos que están pagando de manera adelantada esos ERTEs, y algún banco se ha enfadado y ha dicho que ya está bien, porque el desorden que hay en el SEPE, que ya está bien que lo arreglen y que no están dispuestos a seguir a pagar, siendo el colchón, ¿no? De que vaya solucionando. Una de las cosas también que ha puesto de manifiesto esta crisis es que la administración electrónica, en la cual se han gastado ingentes cantidades de dinero, tanto en la Administración General del Estado, la autonómica como las locales, estaba cogida con cañas y palos, y el teletrabajo dentro de la función pública ha funcionado a medio gas. Eso ha producido que, por ejemplo, todo el tema de los ERTEs y demás, la tramitación de esos expedientes haya ido con excesivo retraso. Es decir, la administración, esa modernización de la administración que siempre se habla, ahora se ha hecho a una marcha forzada y hay que reforzarlo. Pero tanto la autonómica como la nacional, ¿eh? No, te estoy hablando de los cruzadas, que no es por quitar ninguna responsabilidad a quien la tiene, absolutamente, sino porque el perjudicado, claro, es el ciudadano normal, que es la situación completamente. Entonces, estamos ante una situación de incertidumbre en lo social y en lo económico. Pero no hay que dejar de lado lo sanitario. Si paseas por la ciudad, si paseas por Murcia, vas a ver que sigue habiendo muchos pacientes. Hay mucha gente que sigue sin tomarse las cosas como realmente son. Jóvenes haciendo botellón por las noches en parques. En la Fuensanta hace varios días tuvieron que multar, creo que fue a 20 chavales, tal. Hay que concienciarse un poco. Estamos perdiendo un poco el respeto y no sabemos realmente cuál es el comportamiento que la enfermedad va a tener durante los próximos meses. Con lo cual, hay que ser bastante cautos, porque un rebrote, eso sí que puede significar poner la puntilla a la situación económica. Salud y economía son dos caras de una misma moneda inescindibles. Quiero recordar lo que los chinos, que fueron los primeros en cerrar en España, los chinos, la comunidad china, decía, si no hay salud, no hay economía. Efectivamente, si no hay salud, no hay economía. Lo que vemos actualmente, ¿qué es? Obviamente vamos a encontrarnos en una situación de eso que el gobierno llama nueva normalidad, con un Estado altamente endeudado, quizá al 120% de su PIB, por la sencilla razón de que el Estado va a ingresar 100.000 millones menos debido al parón económico y va a gastar 100.000 millones más. Eso significa acumular cada año 200.000 millones de deuda que obviamente van a engrosar esa deuda pública. Otro problema que en España es acuciante es el paro. Cambiar, de nuevo volver a 2 dígitos, al 20% de paro, es muy doloroso para un país que siempre tiene un paro muy alto diferencial en el marco europeo y sobre todo tiene un paro castigador, excluyente en los jóvenes. Los jóvenes españoles tienen niveles de paro del 35%, entre los 2 más altos de Europa, y evidentemente también la dificultad de recuperar y de reapañar 2 sectores para nosotros clave, claro, el turismo. Decía Javier, es que en España en los últimos 5 años, a raíz también de las revueltas en el mundo árabe que dejaron esos países excluidos del movimiento de turistas europeos, hablo de Túnez, hablo de Egipto, la gente dejó de ir ahí por las revueltas árabes y la inestabilidad y el terrorismo. España se benefició grandemente y España era el país del mundo con más turistas, 80 millones de turistas, 20 millones de británicos. El caso británico para Murcia es especial, porque el turismo extranjero en Murcia es británico. Hablamos de un 4% de la población murciana que era británica, y ahí se junta la doble tormenta del Brexit
y de, obviamente, la crisis, que además el Reino Unido es el país que más castiga si no hay rebrote, según todos los informes. Pero voy a un punto más. La otra industria, que significa otro 15% del PIB, el turismo es el 15%, y la otra industria es la automoción. Y la automoción hemos visto datos como nunca. El mes pasado se vendieron 97% menos de coches, es decir, se vendieron el 3% de lo que se vendía el mismo mes el año anterior. Entonces hay una perspectiva ahí muy negativa, que reflejan informes del Banco de España y recientemente la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, donde España parece la más castigada si hay rebrote, pero no a mucha distancia de otras economías como la británica, la italiana, la francesa, al 11 y pico % de caída del PIB. Pero voy a señalar una última cosa. Hay algún brote verde al que yo me agarro. Me agarro a la resiliencia del pueblo español. Me agarro a las agallas de los españoles y a la valentía que tenemos y al arrojo. Y me agarro a un dato que, bueno, de vez en cuando me anima. En el mes de marzo se destruyeron 900.000 empleos en España. En abril se sumaron 50.000 más. Eso sin contar los ERTES, 2 millones más de personas que están laboralmente con respiración asistida económica, recibiendo un salario que no están ganando porque no están yendo a sus empresas. Ahora vuelven. Entonces, sin embargo, en el mes de mayo hemos visto cómo hemos recortado, hemos asumido, han vuelto a la seguridad social 200.000 personas. Ahí hemos reducido de 900.000, 1 millón de desempleados que estaban fuera de la seguridad social, hemos recortado 200.000 en mayo. Bueno, es un punto de esperanza, a ver si es un empujón que nos lanza adelante. No, iba a decirte, regionalizando quizás los datos, que estoy completamente de acuerdo con los que has dicho, pero por ejemplo, vamos, lo que es el automóvil, sí que ocurre lo siguiente. España es uno de los principales productores europeos, el segundo europeo, después de Alemania, y en el contexto internacional, no me acuerdo si es el 8º o el 9º, es decir, estamos en una situación, bien, todos aquellos coches que no se han vendido, esa caída, ese desplome, sí que yo creo que a medio plazo se puede recuperar, es decir, que puede haber esa salida en V, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro caso, que no tenemos fábricas, por desgracia, ojalá tuviésemos alguna fábrica de coches, en nuestro caso el asunto de lo del turismo sí que nos perjudica, porque el turista que no ha venido en Semana Santa, la Semana Santa ya se ha pasado, vendrá en la siguiente, pero no en esta, ¿no? Entonces ahí es una pérdida, la cerveza que no se ha tomado, esa no se recupera, ¿no? Entonces lo que sí que he hecho quizás en falta es una actitud más decidida por parte de la Consejería de Turismo, asimilando el destino, seguro, que está muy bien decirlo, pero luego hay que proponer las cosas, ser más proactivos realmente con esos turistas ingleses que deben de venir, porque en Mallorca sí que ya está de fin de semana, empieza la experiencia piloto con 10.000 alemanes, sí. Con 10.000, ¿eh? Pero si aquí consiguiésemos traer una prueba piloto de 10.000 británicos... Quiero puntualizar muy brevemente. En primer lugar, yo tampoco creo que se pueda analizar el dato de la venta de coches de esa manera, como diferencial al turismo. El coche que no se ha vendido, evidentemente está apalancado, la fábrica de origen no ha fabricado otro coche y hay una cadena, obviamente, de demora ahí grave. Pero yo creo que en Murcia, ahí estáis hablando de Baleares, 25% del empleo en Baleares depende del turismo. No es el caso de Murcia. Murcia tiene un pequeño espacio, una economía relativamente protegida del daño del COVID por dos razones: baja dependencia del turismo, aquí esta región no ha despegado nunca como destino turístico, y mientras que se ha desplomado un 17% a nivel nacional la construcción, la producción industrial un 5%, en el caso de la agricultura ha crecido un 5% a nivel nacional, 4 puntos. Claro, eso además está concentrado en Murcia. Entonces, sí, Murcia, un sustento importante. Y la logística. Exactamente. Estábamos hablando de datos, Francisco Javier, y yo quiero... ha habido un debate, y sigue habiendo un debate, sobre el número de personas afectadas y también sobre el número de fallecidos. Y la semana pasada ya tocamos levemente esto, pero hemos sacado datos, porque el Ministerio cifra en 27, entre el día 13 de marzo al 22 de mayo, que son unas fechas que se han cogido ahí como muestra, 13 de marzo al 22 de mayo. El Ministerio cifraba 27.133 fallecidos por coronavirus o con motivo del coronavirus. Sin embargo, cuando el MOMO, que contabiliza el número de fallecidos totales en nuestro país, e incluso el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y después incluso los servicios funerarios, lo que dicen es que ha habido más de 43.000 muertos por encima de lo que era habitual. Uno dan 43.260, el MOMO, INE 43.945
y los servicios funerarios muy parecidos, 43.985. Es decir que, ¿qué pasa? Que son personas que seguramente no se les ha hecho la prueba de comprobación en el hospital, pero que no sabemos si todos, muchos, la mayoría o todos han fallecido también como consecuencia del coronavirus. Pero vamos a ver unos gráficos que son muy significativos. Miren ustedes, vamos a ver el gráfico nacional del propio Momo. Ahí vemos la gráfica de lo que ha pasado en nuestro país. Lo digo porque muchas veces una gráfica vale más que 1000 palabras. Esa es la evolución de las personas fallecidas en nuestro país. En la franja continua azul de abajo es la evolución de otros años. Eso es lo que sería normal, lo que ha venido ocurriendo años anteriores. Y la raya más intensa, el trazo grueso, es lo que ha pasado este año mes a mes. Hay un momento, el 10-11 de marzo, que despunta, pega un tirón hacia arriba, el 12 también, el 13 también, y a continuación se dispara, 14, 15, 16, se dispara de manera tremenda. Luego se produce el confinamiento, estado de alarma, y empieza el descenso. Esa es la curva de lo que ha pasado en España, según, como decimos, de número de fallecimientos totales. Pero también es significativo que veamos por provincias, y me gustaría que Francisco Javier nos ilustrara un poquito. Vamos a ver, por ejemplo, en dos provincias donde, digamos, no ha habido, se ha hablado mucho, como ha sido Canarias o ha sido Murcia. Vamos a verlas. Esta es la gráfica de Canarias, donde sabéis que hubo una incidencia baja. La gráfica de Murcia, donde también esa es la de Murcia, la incidencia también fue baja, pero ahora nos vamos a otros lugares de España, como Madrid, por ejemplo. ¿Qué pasó en Madrid en las mismas fechas? Eso es lo que pasó en Madrid. Y vamos a ver más, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Cataluña o Valencia. Francisco Javier, que está viendo los datos, las fechas, ¿qué interpretas tú ahí? Bien. Esto, perdón, voy a citar la fuente. Este informe es de Sanifax, que es el periódico digital de la sanidad, que ha recogido todos los datos y los acaba de publicar. Que es una fuente solvente, ¿eh? Es muy solvente. Sí. Yo sé que los profesionales del ámbito sanitario, Sanifax, además lo recogen ellos, se le envían una documentación, es una fuente solvente. Vamos a ver, por puntualizar, simplemente decir que Momo es el sistema de seguimiento de la mortalidad, y lo que se basa es en las series históricas, creo que desde el año 75 hasta ahora, y entonces en función de las muertes que durante esa serie histórica se han ido produciendo, hace una previsión para el periodo, para el año en este caso, y demás. Es brutal. A nivel nacional estamos viendo que la mortalidad general ha subido en un 54% por encima de lo que estaba esperado. Vemos como en esas comunidades autónomas donde la incidencia ha sido mayor, que han sido fundamentalmente Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León, se ha disparado muy por encima. Estamos hablando, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha rozado el 120% por encima de la mortalidad que estaba esperada. Y obviamente no son todas achacables al COVID, porque el problema es que durante el confinamiento la sanidad no se paralizó, pero sí se dejó de acudir a los médicos de los centros de primaria, a los centros hospitalarios y demás, con lo cual no podemos contabilizar tampoco ese exceso para llegar a esos 43.000. Uno, el miedo. Otro de los elementos importantes es que como todo el esfuerzo, por ejemplo en Madrid, estaba concentrado en todos aquellos casos de COVID, no se atendieron otros casos que eran, o había menos esfuerzo en otros casos graves, y claro, ahí también se produce una incidencia mayor de mortalidad en otros casos que no tenían que ver con el coronavirus, pero con el COVID. Al final, Javier, pero al final, todo tiene que ver con el coronavirus. Al final, claro, efectivamente, por tener la infección. Estuvimos al borde del colapso, por no decir que no estuvimos al borde del colapso. En la Comunidad de Madrid, en algunos centros hospitalarios de Castilla-La Mancha y en Cataluña, fundamentalmente, la sanidad colapsó. Hay hospitales de la Comunidad de Madrid donde no dieron abasto. En Castilla-La Mancha, el Hospital de Toledo, por ejemplo, hubo un momento que estuvo completamente saturado.
No me también, mande usted gente de la tercera edad de la residencia porque no me voy a poder... Claro, y otra cosa, espera, perdona. Otra cosa que nos dice también, que vemos con Momo, es que el recuento oficial, fundamentalmente, se ha hecho a la gente, conforme a la gente que se le ha hecho esa prueba, ese famoso el PCR y demás. Pero, ¿y la gente que falleció en las residencias? ¿Y esa gente que, por ejemplo, en Madrid siguen encontrándose a día de hoy gente que ha fallecido en su casa sola? ¿Que ha podido morir por COVID o ha podido morir por un infarto? Pero toda esa incidencia al final está ahí. Con lo cual, lo que refleja es que no estábamos completamente... Nuestra sanidad está formada por los mejores profesionales del mundo, probablemente, pero ante una situación tan caótica como la que se produjo, obviamente no es la mejor sanidad del mundo. Quería comentar que esta pregunta se la hiciste al director general del ramo de la Consejería de Sanidad aquí. Sí. Y estamos buscando contradicciones en los números, no siempre las hay. Él dijo, ambos datos son correctos y se complementan, no se contradicen. Los datos de muertes por COVID es que hemos testado que ha muerto por COVID. Y luego, el MoMA da unos datos que no significan que muchos de ellos no sean achacables al COVID, pero como estamos señalando aquí, como ha dicho Javier, se pueden achacar a otras razones. Por ejemplo, ayer Cataluña publicó que había más de aproximadamente 30.000 operaciones que se habían pospuesto solo en Cataluña. En España se han pospuesto 350.000 operaciones. Las listas de espera son ahora enormes. Mucha gente durante este periodo ha muerto precisamente por la concentración de recursos en el COVID, por el miedo a ir a los hospitales, por el miedo a contagiarse. Y luego es verdad que hay un dato que en todos los países se ha contabilizado mal. Sabemos que el COVID ha afectado a los obesos, a los hipertensos y a los diabéticos y a los ancianos. Y España tiene de todo eso mucho. Entonces es cierto que especialmente en los ancianatos, etcétera, en Francia, en el Reino Unido y en España todavía no se ha calculado bien cuántos ancianos, cuántas personas mayores han muerto, no por un problema respiratorio, que es lo que parecía al principio, sino que han muerto de COVID. Y ahí sí que los números han crecido estratosféricamente en otros países cuando se ha hecho una contabilización buena de los ancianos muertos por COVID en residencias. Claro, es que tú ten en cuenta que los mayores de 74 años, sobre la cantidad de fallecimientos que se esperaba, la cantidad ha subido un 64%. Entre los 65 y los 74, un 46%. Simplemente los que están por debajo de 65 es donde digamos, no ha sido tan espectacular. Ha sido sobre el 20%. El tema es ese. Es una enfermedad que no es que se haya cebado con los ancianos porque, digamos, les atacase más, sino porque su sistema inmunitario es mucho más débil. Con lo cual, el problema que vamos a tener es que nunca vamos a saber realmente ese exceso de mortalidad, cuán achacable es específicamente al propio COVID. Bueno, pero que al COVID en general, sí, obviamente, son casi 50.000 los fallecidos dentro del episodio que hemos sufrido hasta ahora. Podemos decir que cerca de 50.000 personas han fallecido en España como consecuencia de la pandemia. Efectivamente. Directamente por sufrir la enfermedad o por las consecuencias o víctimas del sistema y de las consecuencias. Efectivamente. En torno a 50.000 personas que han fallecido en... Fíjate tú que luego hay una derivada de eso, una cuestión que hay importante, ¿no? Porque en España también tenemos uno de los récords, que es el de las infecciones en sanitarios, que es algo que sí que yo creo que es muy denunciable. O sea, eso sí que demuestra que nuestro sistema en cuanto a los sanitarios está bien, pero en la protección de ellos no. Es decir, a la semana ya no quedaban EPIs, no quedaban sistemas de protección, han tenido que batallar contra la enfermedad de cualquier manera, y eso sí que yo creo que a día de hoy debe llevar a una reflexión importantísima a ver qué es lo que se hace, si de verdad se llega a ese acuerdo europeo de decir, oye, tiene que haber un sistema coordinado de toda Europa en compras y en tener unos mínimos en cada uno de los países. Sería dentro de lo malo, pues una buena señal a futuro, porque puede haber una nueva recaída, como sabemos, seguramente, y casi todo el mundo pronostica. Estamos mejor preparados ahora, pero que ese repunte puede ser difícil de asumir en otoño, y vendrán otras pandemias. O sea, porque esta no será la última. Pero eso también deja al descubierto otro problema del sistema sanitario, que es la compra centralizada de medicamentos, en este caso sería de los EPIs y demás, cuando el Ministerio, a través del mando único, se hizo cargo de la compra centralizada de esos EPIs y tal. Hemos visto que al final también fue una situación caótica y que las comunidades por un lado, el Estado por otro, con un gasto además donde una mascarilla higiénica valía 2 céntimos, comprándola a 2, a 15, a no sé cuánto. Es decir, fue una situación. Y aquí en Murcia, gracias a la baja incidencia dentro de lo que cabe, nuestros sanitarios han estado
medianamente cuidados comparado con otras comunidades. Dos comentarios. Una, llegó un cisne negro, una sorpresa absoluta, un crash al sistema sanitario, y se ha visto que hay países que han resuelto mucho mejor que nosotros la situación. Por ejemplo, ahora que Donald Trump está pensando en ampliar el G7 a otros países, ¿por qué se piensa en Corea del Sur y se piensa en Australia? Porque la respuesta al COVID ha sido excelente en esos países. Alemania también ha hecho una respuesta coordinada excelente. Y España la podía haber hecho porque vio venir la pandemia, porque estaba en Italia. Entonces yo siempre voy a achacar a una suerte de infantilismo y de pensamiento naif, pensamiento rosa, no ver que nos iba a llegar la pandemia y cómo nos atacó y cómo quedaron fuera de juego las instituciones. Segundo, ya me gusta cómo Javier aproxima el tema. Antes se nos llenaba la boca diciendo el mejor sistema sanitario del mundo. Ahora nos conformamos con decir los mejores sanitarios del mundo, porque evidentemente ni de cerca hemos tenido el mejor sistema sanitario del mundo, ni de cerca. Las evidencias son muy claras. Y puedes comparar un montón de países hasta del tercer mundo que han respondido mejor. Por ejemplo, Vietnam. Vietnam ha respondido, un país muy pobre, y ha respondido mucho mejor que España y mucho mejor que muchos países ricos. Porque otro factor importante, no se trata solo de recursos. Países pobres han respondido con solvencia al COVID. Con solvencia. No hablo ya de países incontrolables como la India, que realmente no sabes qué pueda estar pasando ahí porque es un país mastodóntico, pero países concretos que ya conocieron pandemias previamente, otras pandemias de la segunda década, de este siglo XXI, se prepararon bien y sin tener tantos recursos lo hicieron bien. Tercero, aunque podemos decir aquí que hubo una descoordinación brutal dentro de España y dentro de Europa, nos podemos consolar de dos formas. En Estados Unidos, los estados de Estados Unidos también entraron en trifulcas disputas por adquisición de material, en un país con gobierno federal y centralizado, con lo cual significa que eso afectó la descoordinación a todos. Pero último, evidentemente esto demuestra que la gestión de material sanitario y otro debe quedar supeditada, centralizada en la Unión Europea. Debe ser un centro de adquisición de material, no ya nacional, europeo. Y eso nos dará fuerza a todos, a la Unión y a los países miembros. La semana pasada tuvimos de invitado a Mariano Guerrero, como sabes, es experto en gestión sanitaria, y él decía que tenemos unos profesionales de la sanidad en nuestro país altísimamente cualificados, de hecho son contratados en muchos países de Europa y se los llevan, los contratan por su cualificación, pero que la gestión había sido muy mala porque en los órganos de gestión, en lugar de estar técnicos, expertos en gestión, últimamente, pues durante muchos años, es decir, 20 años, pues estaban representantes políticos y cargos políticos y no se había planificado la posible llegada de una situación como esta, que es verdad que puede llegar, Dios sabe cada cuánto tiempo, pero llega. Y había pillado con esa falta de previsión y esa falta de gestión de liderazgo y de dirección que ha sido importante. Vamos a ver una encuesta que hemos salido a la calle. Seguramente se van a ver reflejados muchos de ustedes en los sentimientos que nos trasladan estas personas. Lo he pasado muy sola y muy aburrida y con muchas ganas de que se terminara, que no se muriera más gente y que se mejorara esto. Sobre todo con mucha incertidumbre por el trabajo, incertidumbre por el futuro sobre todo. Fatales. En la cárcel. Pero bueno, hay que hacerlo y se ha hecho. Un poco al principio intranquilos, ¿no? Porque al principio fue una situación bastante rara y no sabíamos un poco lo que pasaba, pero bueno, con el paso del tiempo, bueno, la situación ha mejorado bastante y ahora, pues bueno, empezando poco a poco en la normalidad. Pues mira, al principio lo pasé mal, porque no entendía mucho, había mucha información contradictoria y la verdad es que lo pasé mal, pero bueno, después nos hemos ido acomodando a la situación y bien. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Pero también es verdad que ha sido una situación que nunca se había vivido y era normal que se cometieran errores, pero bueno, siempre se puede mejorar. No, se podían haber hecho muchas cosas y mucho mejor. Y lo digo sinceramente por todos los sanitarios y toda la gente que está en primera línea, que han estado muy mal protegidos. Creo que tenemos que poner mucho de nuestra parte y hay que valorar de verdad lo importante como la sanidad y la educación. No creo que salga. Va a tirar años, va a ponernos otra vez en ristre. Obviamente nos va a afectar y yo creo que va a haber muchos cambios respecto al trabajo, como ya se han visto, el tema del teletrabajo y demás, pero bueno, al final es como siempre adaptarnos y recuperarnos poco a poco. ¿Optimista? Sí, yo creo que vamos a salir. También me ha acomodado que vivimos el día a día y mira,
y lo que venga llegará. No podemos vivir con miedo tampoco, si no... Hay que ver las personas mayores, especialmente las personas mayores, lo mal que le han pasado, ¿no? Tú hablabas de eso hace varios programas. Sí, claro. Dos palabras se han mencionado mucho, incertidumbre, Sí. incertidumbre e inconclusión, que yo lo digo, son dos palabras enfermizas para la economía. Cuando tú tienes incertidumbre y hay inconclusión de un problema, obviamente no gastas, no inviertes y no sales a la calle. Entonces es verdad que esas dos palabras tan repetidas, incertidumbre, esa en particular, es precisamente el punto delicado para relanzar la economía. Si tienes incertidumbre no gastas. Vamos a hablar de investigaciones. Investigaciones se han iniciado ya, promovidas en algunos casos por políticos, por asociaciones de profesionales, en otros casos por familiares de afectados que creen que no se han hecho las cosas adecuadamente y están sufriendo el duelo. Investigaciones judiciales, no científicas. Judiciales, bueno, las otras continúan. Si no han vivido el duelo, muchísimas familias no han tenido la oportunidad y ha sido especialmente doloroso y quieren saber cómo se ha producido esa gestión. Y claro, va a haber muchos juicios. Hoy se hablaba de que incluso ya hay incluso médicos que se están empezando a mover contra lo que son lo que es la acción de los propios profesionales. Pero yendo hacia arriba, la que más se está trasladando en los medios de comunicación es esa investigación abierta por una juez de Madrid, ya ha declarado el delegado del Gobierno de Madrid. La abogacía del Estado no quiere que se avance, la Fiscalía tampoco quiere que se avance, y es contrario a lo que ocurre en Francia o Italia, en Lombardía, donde sí que precisamente las fiscalías están diciendo vamos a ver qué se ha hecho. Luego, si no hay responsabilidades, no las hay, pero vamos a investigar. ¿Qué os parece este movimiento que se ha puesto en marcha en el ámbito judicial? En España ya ha habido sentencia, Es decir, yo tenía aquí la información de la justicia condena al gobierno de Aragón por no proteger a los sanitarios frente al coronavirus. Esta es una información de la semana pasada. Sí. Estamos hablando de una sentencia condenatoria, justamente por eso, por no proteger. Lógicamente, en el caso de fallecidos y demás, las residencias de ancianos y todo esto llevarán sus procedimientos judiciales. Ahora se va a abrir el tiempo, después de la incertidumbre, primero de sanitaria, luego de la económica, ahora pues el recorrido pues, de los tribunales de todo esto, evidentemente. Sí que hay una peculiaridad, ¿no?, con todo esto de la jueza de Madrid que no debemos obviar. O sea, sí que el informe de la Guardia Civil, por cuando lo hemos conocido, Marlaska todavía no lo conoce, pero el resto de los ciudadanos sí que lo conocemos porque se ha publicado, ¿no? No solamente el primer informe, sino también el segundo. Hombre, pues era francamente mejorable en muchos aspectos, ¿no? O sea, parecía que contenía... ojo, que esto no solamente en este caso. Si ahora volviésemos años atrás, a todos los temas de corrupción, había muchos informes policiales que dejaban mucho que desear, ¿no? Y que vertían acusaciones sobre algunos, en este caso, sobre el delegado de Madrid, pero que dices, ¿en qué se sostiene? Y luego sí que, hombre, es peculiar lo de la Fiscalía, evidentemente, aquello que nos pareció a todos que no era... que era poco estético, ¿no? Pasar del ministerio a ser la fiscal general, pues evidentemente cualquier actuación que vayas a llevar pues va a estar cuestionada y mirada bajo esa lupa, ¿no? Lo que sí que yo respeto más es la circunstancia que se da con la abogacía del Estado. O sea, la abogacía del Estado, en principio, yo entiendo que lo que están es aportando ahí una información que nos representa a todos. Entonces también habrá que... Yo no puedo pasarme hacia el otro lado, es decir, lo que diga la jueza va a misa. No, la jueza tiene que investigar. Y yo creo que está haciéndolo bien, en el sentido de que dice, oye, si yo veo algún indicio racional de delito, porque me lo aporta la Guardia Civil, luego si se ve que eso no se sostiene, ya hablaré con la Guardia Civil. Pero es Policía Judicial, quien está dotando de esa información. Y luego, por otro lado, hasta el informe del forense último, que bueno, ese forense que no era experto en virología, sino en terapias del comportamiento. O sea, es decir, hay alguna cosa ahí que dices, bueno, vamos a ver. Pablo. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de la jueza Rodríguez Medel, Madrid, sí. Y estamos hablando de la investigación básicamente del delegado del Gobierno, que además ayer fue a declarar, y aquí hablamos de prevaricación, es decir, el delito que se podría imputar al delegado del Gobierno sería si tomó decisiones incorrectas a sabiendas. En ese sentido ya empezamos, yo creo que esto está enmarcado en la lucha por el relato. El partido en el Gobierno y el Gobierno están luchando por zapar, por excluir
prohibir, por vetar, por desalojar del debate público cualquier indicio que relacione con la culpabilidad en la gestión al gobierno. Entonces hemos visto en ese juego del relato cómo presuntamente Marlaska intervino de manera decisiva para condicionar la información que la Guardia Civil estaba proveyendo a la jueza. Hemos visto ese rifirrafe y ese cambio en la cúpula del gobierno. Estamos viendo también cómo de manera muy agresiva la Fiscalía, que como ha señalado Javier, es la menos imparcial de la historia de la Fiscalía General, porque es una antigua ministra convertida en fiscal general, pues está interviniendo con todo su armamento para de nuevo drenar, limitar esas investigaciones. Y ahora lo que toca dilucidar es, una vez que la juez Rodríguez Méndez ha excluido al señor Simón, porque lo ha excluido de la investigación, ha entendido que no hay base suficiente para encausarlo, si el delegado del gobierno, que es la figura que queda, realmente sabía, tenía documentos científicos y tenía información que le hubiese llevado de manera racional a prohibir tres cosas: un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano, un congreso de Vox en Madrid y el 8M, obviamente, que es la manifestación más masiva en Madrid. Y veremos qué relato nos cuenta la justicia desde la imparcialidad que le suponemos a la justicia. Y yo creo que, sinceramente, creo que es muy loable que los jueces estén intentando dilucidar qué pasó en España, por qué pasó y a causa de qué pasó. Las cosas no pasan por casualidad. Es un comienzo de por instrucción, decisiones. Es decir, es una investigación. Efectivamente. Y yo creo que es muy loable y muy positivo. Es lógico que la jueza, esto se va a investigar. ¿Por qué va a descartar? Porque claro, ella no va a dictar la sentencia. Claro. Por eso, que es que parece que hay que hacer pedagogía de esto. Pues claro, ella ve todos esos indicios, pues venga, pues para adelante, descartará algunos, otros no, y luego ya más adelante pues verá si hay sustancia para continuar esa acusación en otras instancias. Pero yo creo que es sano que se hable esa investigación. Yo creo que sí. A ver, en este caso, la instrucción de este caso, digamos, es la más mediática por el tema del 8M en sí. Pero realmente yo creo que lo importante no va a ser la instrucción de este caso, y si llega a juicio, van a ser esos casos que se van a dar fundamentalmente en provincias y demás, sobre el tema de la gestión de la residencia de ancianos, de la medicalización de las residencias, de los EPIs, la entrega de EPIs al personal sanitario y al personal en general que estuvo al pie del cañón durante la fase dura de la pandemia, por qué se tomaron X decisiones y sobre todo porque dentro de esa batalla por el relato, un relato se construye en el tiempo, pero hemos visto cómo el relato se va reconstruyendo también, por ejemplo con el tema de las mascarillas. No hacen falta, ahora te multan 100 euros si no la llevas. Es que no lo dijimos porque no había material suficiente. Entonces, si lo sabías. Es decir, esas contradicciones son las que realmente van a hacer que, al menos en la parte política, se deban depurar responsabilidades más allá de las judiciales. Y las investigaciones judiciales yo creo que se van a centrar fundamentalmente no en esos casos estrella. Sí, pero tú ahí estás abriendo dos vías que son, a mi juicio, muy interesantes. Uno es la responsabilidad política. Efectivamente. Que tendrá que ir pues por esa vía en el Parlamento, en el Congreso, en los territorios también, en los parlamentos autonómicos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por decirlo así, cogiendo el ejemplo de Madrid, estamos hablando de un pico, ya veremos a ver lo que ocurre en Cataluña cuando acabe, porque sigue teniendo a muchísimos ancianos infectados y que antes va a seguir, por desgracia, habiendo muertes. Pero esa depuración política yo creo que será muy interesante de verla, porque sobre todo es que además ayudará a la ciudadanía a que en las próximas pandemias los políticos tomen decisiones que ayuden a que esto no vuelva a ocurrir. Pero luego está esa otra vía judicial, la vía judicial en la que yo me identifico mucho. Por suerte no he tenido a nadie muy cerca a mi alrededor. Sí que ha habido algunos a media distancia, por decirlo así, que han fallecido y que han fallecido en unas situaciones penosas dentro de las residencias. Vamos a ver, estamos hablando de que la mayoría de los ancianos, la región de Murcia puede ser paradigmático en la parte buena, aunque fea de tú. En el entorno del 80% se hizo un estudio hace unos años dentro de la Consejería de Sanidad, y ahí están los datos, no se ha vuelto a hacer otro, en el que se ve que el 80% del gasto sanitario de la región de Murcia lo consumen los crónicos polimedicados, en el cruce ese, ¿quiénes están? Los ancianos.
Es decir, alguien que tiene enfermedades crónicas, que tiene varias enfermedades crónicas y que además pues las recetas pues son muy variadas, como sabemos, aquello de las pastillas de colores, de todos los colores, ¿no? Muchos de estos, unos están en casa, pero otros están en las residencias de ancianos. En las residencias de ancianos además se da la peculiaridad de que muchos de ellos es o por falta de movilidad o porque ya es insostenible tenerlos en casa. Pero claro, eso no puede deshumanizar el que haya gente que no haya visto morir a sus padres, que ni siquiera con una pantalla de móvil, ¿no? Que será otra de las reflexiones que habrá que hacer a futuro. Una deshumanización, lo de morideros, que se ha dicho en algunos momentos, y claro, como la responsable de la patronal del sector, que nos decía en el Congreso esta semana pasada, que decía, claro, que de repente entra un médico y iba señalando, bueno, pues todos estos estamos hablando de terminales y que se les vaya dando las últimas medicinas para evitar el dolor, pero dices, bueno, esto es una deshumanización que hay que reflexionar sobre ello, y yo no me extraña que en esa vía no saldrá en los medios de comunicación, pero cada familiar sí que vaya a presentar su denuncia. No, me parece que esa imagen del centro de IFEMA lleno de camas, el anonimato que ha supuesto esta forma de morir tan terrible, tan solitaria, a eso me trae a colación dos cosas. Palacio de Hielo. Sí, el Palacio de Hielo, y luego también en IFEMA, que se estructuró todo ese hangar enorme con camas. Ha sido muy triste, y aquí solo dos puntualizaciones. Una, en Murcia, y precisamente un profesional de la Universidad Católica establecieron un protocolo para dulcificar la muerte y autorizar que un familiar pudiese entrar a las residencias a decirle adiós a su ser querido. Me parece que eso solo se hizo de manera pionera en Murcia, y lo quiero resaltar, esa sensibilidad. Y segundo, una segunda cuestión. Decía que España es un país de ancianos. Obviamente eso ha hecho que el golpe del COVID sea extraordinario y muy grave. Un país también de obesos, es otro factor de riesgo, diabetes y hipertensión. Pero me parece que la justicia tiene que intervenir para dilucidar hasta qué punto hay responsabilidad humana en cómo se trató ese caso. Y otro factor, es verdad que el COVID no es un virus muy asesino, porque el 80% de la población que lo padece no va a tener otros síntomas que apenas un resfriado. Pero en aquellos en el que el COVID, esas personas de riesgo, ancianos, se ceba con ellos, es una enfermedad tremendamente destructiva y cruel. Afecta de una manera cruelísima al pulmón hasta dejarlo convertido en un trozo de cuero. Afecta al cerebro, afecta al hígado, afecta multiorgánicamente a esa persona enferma y la destroza de una manera muy cruel. Así que, aunque es una enfermedad que no afecta a la mayoría y que se ceba con algunos, con los que se ceba es de una crueldad extrema. Solamente puntualizarte. Se ceba con las personas de la tercera edad, como te he dicho antes, por el sistema inmunitario más debilitado. Pero una enfermedad que ha atacado prácticamente por igual a todos los grupos de edad por encima de los 20 años. Ha habido gente, chavales con 20 años en las UCIs y que han estado más allá que acá. Sí, decir, no, pero me refiero el virus afecta a todo el mundo por igual, solo que en un joven es un catarro, sí. En un anciano es una enfermedad terrible y muy dolorosa. Es que porcentualmente. Pero hay que desmitificar un poco el tema, que sobre todo de cara a los adolescentes y jovencitos, ahora que estamos con el tema que como comentaba antes, de botellones y tal, que porque tú vayas todos los días al gimnasio y tengas unos brazos para partir piedras, no quiere decir que tengas una enfermedad subyacente o tengas una propensión a desarrollar, que no lo vas a pasar como un resfriado, que hay mucha gente que lo puede pasar. Brevemente, en 30 segundos, ha pasado, hablando de la Fiscalía y de la estética y de la ética de la fiscal, ha pasado muy desapercibido la petición de que al final a Trapero, pues la propia Fiscalía, de que se quede en inhabilitación. Y bueno, en este totum revolutum igual tenéis algo que decir, ¿no? Que, no, hombre, pues, no sé si esperabais que en efecto la Fiscalía hiciera esa petición sobre Trapero. Hombre, si es que veremos cómo acaba por evolucionar todo el asunto, ¿no? Pero que en principio también estaríamos dentro de esa parte estética en la que se volvía a señalar. Dice, van a pasar a María Dolores Delgado de ser ministra a ser fiscal para endulzar todo el asunto de las decisiones judiciales que haya que tomar sobre todos aquellos vinculados con el independentismo catalán.
pues parece como que iría la cosa por ahí, ¿no? Sí, quiero decir, yo lo digo como observador, más allá, y como observador, periodista observador, que dices, hombre, con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pues da la sensación de eso. Pues parece un poco así. Sí, no solamente eso. Hoy, por ejemplo, el Ministerio del Interior, no sé si fue esta mañana o ayer, ordenando el traslado de ciertos presos de ETA al País Vasco, etcétera. Estamos viendo cómo ese apoyo parlamentario para ir salvando los muebles durante la crisis del COVID, el Gobierno va a ir repartiendo juegos, y fundamentalmente tanto en el ámbito penitenciario como en el ámbito no judicial, porque yo creo que los jueces sí son los más independientes, pero la Fiscalía ya hemos visto que no. La Abogacía del Estado, como bien decías, obviamente, su labor es defender al Estado, defender al propio Gobierno, pero sí vamos a asistir a una serie de decisiones por parte de Fiscalía fundamentalmente, y tanto del Ministerio de Interior como del de Justicia, de ir dulcificando sobre todo el tema catalán y de ir pagando ese apoyo parlamentario, porque, ojo, la legislatura va para largo. La legislatura, había quien se creía que esto y podía ponerle una puntilla, pero no. Pedro Sánchez ha demostrado que es un malabarista excelente. Eso de ¿cómo se llamaba el libro? ¿Qué? El libro de Pedro Sánchez, ¿cómo se llamaba? Resiliencia. Manual de resistencia. Efectivamente. Manual de resistencia. Es verdad, es la persona más resistente Lleva de este 8 mundo. meses y parece que lleva 2 legislaturas. Sí, efectivamente. En cualquier caso, dentro del Gobierno, se comentaba aquí hace algunas semanas, hay como 2 almas, ¿no? Hemos visto también en la salida económica, cuando se hablaba del tema de la reforma laboral, que la parte de Podemos quería derogarla radicalmente. Luego ahí se decía que todo lo contrario, de la parte más de Calviño. Ahora hemos visto, por ejemplo, con el tema de la Guardia Civil, que ha dicho Pablo Iglesias que él, como de Podemos, la desmilitarizaba. Ha salido la ministra de Defensa, ha dicho que de eso nada, en absoluto. Y ahora Calviño parece que se nos va a Europa. Seguramente es una buena noticia para Europa, pero una mala noticia para ese contrapeso, para intentar frenar esas intentonas dentro del Gobierno. Estamos ahí en esa dualidad, ¿no? Esa tensión. Tres pequeñas cosas respecto a Dolores Delgado. Es cierto que se la traspasó del Ministerio a la Fiscalía para endulzar, me gusta el término mucho, todo el mecanismo judicial que afectaba a los líderes del procés, pero el COVID ha creado tal texto que toda esta cuestión catalana de la secesión, de los procesos judiciales que afectan a los líderes catalanes del intento golpista en 2017, ha quedado como una nota a pie de página. Y en ese submundo judicial, que hoy es el mundo del secesionismo, van pasando cosas que pasan ligeramente desapercibidas, porque el COVID se lleva toda la atención mediática. Pero la función para la que estaba Dolores Delgado como fiscal general era endulzar las penas, incluso indultar a los líderes del procés. Ahora, sin embargo, como acabamos de hablar, la función de la Fiscalía también reside en apañar el terreno para que el relato que surja a posteriori del COVID sea en la línea de lo que interesa al Gobierno. Y acabamos de ver cómo también arremete contra la juez Rodríguez Medel en este caso de instrucción sobre si hubo o no prevaricación en la gestión del 8M en Madrid y delegado. Pablo Iglesias es un pirómano, le encanta serlo, no les decimos nada nuevo, es un pirómano. Él disfruta provocando, él disfruta insultando, él disfruta con maniobras aviesas y oscuras. Ha nacido en ese caldo, él lo lleva escrito en la piel, él le gusta, forma parte del carnet de un buen comunista español, ¿no? Todas las tretas, conjuras, lo hemos visto cómo ha descabezado a todo su partido, o sea, no queda nadie, queda su mujer y él, no como virreyes, como propietarios. Podemos es de la propiedad de esa pareja, son los dueños de ese partido, lo gestionan. Es un rey monárquico dentro de ese partido, él puede despedir, contratar, hace lo que le da la gana. Y a partir de ahí le gusta provocar. Hay que decir otra cosa de él. Ha tenido una astucia extraordinaria política para que todos los puntos troncales de su agenda social pre-COVID sucedan en el marco del COVID. El salario mínimo interprofesional elevado, ahora la renta mínima vital, la cuestión de los delitos sexuales. Hay 5 apartados, 5 leyes que él, en medio del COVID, las ha sacado adelante por completo. Luego quedan en la retaguardia asuntos sin dilucidar, como su relación con el régimen venezolano. Todo el que contactó con ese régimen se forró. Yo no digo que él se forrase, pero todo el que contactó con el régimen de Hugo Chávez salió adinerado, porque este señor
como vimos en un caso que sí fue público de Monedero, que tenía 500.000 euros por ahí en una cuenta bancaria sin tributar, pues obviamente pagaba muy bien el régimen venezolano, pagaba muy bien a sus asesores, a sus equipos en el mundo ese colateral. Y además es un régimen tremendamente corrupto que los Estados Unidos acaban de decir que el gobierno venezolano, lo acaban no de decir, de justificar, no el presidente Trump, el sistema judicial americano, acaba de dilucidar que es un régimen narcogobierno, es un narcogobierno. Formaron en su momento un grupo del narco. Eso está datado, eso es así, eso es independiente de ideología, eso está datado. Pero, como digo, ha sido muy hábil Pablo Iglesias para que su agenda, los 5 puntos más importantes, cuele. Y lo último de Calviño. Calviño, que se habla de ella como presidenta del Eurogrupo. Hay muchos competidores para ese tipo de puestos en Europa, pero hay que decir 3 cosas. Primera, España está infrarrepresentada en las instituciones europeas. Solo está el señor Borrell como ministro de Exteriores, pero hay una infrarrepresentación. La señora Calviño goza de un pedigrí extraordinario en Europa. Ha sido la presidenta, ha sido la responsable de los presupuestos en el marco de la Comisión Europea. Es una persona con una experiencia en Bruselas muy grande, muy respetada, y el puesto que podría ocupar es la jefa del Eurogrupo. Ahí habría entonces 3 mujeres en el marco institucional europeo, la señora von der Leyen en la Comisión, la señora Lagarde, francesa, en el Banco Central, y este puesto, yo creo que de menos relumbrón que presidenta de la Comisión o del Banco Central, podría ser para ella, encajaría muy bien, y es el Eurogrupo es el grupo de países que forman el euro, tienen una cooperación estructurada, fortalecida, donde hablan de cómo se gestiona la moneda. En cualquier caso, Javier, sobre esos, declaraciones intentonas de Pablo Iglesias, luego aparece una ministra, Calviño, diciendo no lo voy a consentir, lo de la reforma laboral, desmantelar la entera. Luego, con el tema de la Guardia Civil, y ahora aparece también la ministra del PSOE diciendo lo contrario. ¿Tú crees que es algo que en cualquier caso forma parte de la naturalidad, de la normalidad, está pactado, o puede socavar, por ejemplo, al Partido Socialista o perjudicarlo el que se esté continuamente en ese rifirrafe, aparente rifirrafe? A mí personalmente, me está sorprendiendo el que este gobierno se mantenga tan unido, porque a día de hoy yo creo que lo que trasladan, sí que otra cosa es que luego cada uno tenga que hablar para su público, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Pablo Iglesias lo que está hablando, pues con todas esas cosas de repente, ¡fum!, porque parece como que dice, oye, que la Guardia Civil pues pase a ser civil y no militar, y bueno, pero tú sabes lo que estás hablando, o sea, te quiere decir que eso no es PRI-Plus así, o cualquiera de estos otros. Sí que es cierto que luego se les ha ido matizando, por ejemplo, pues en el asunto del salario vital, ¿no? Aprobado en esta semana, y dices, bueno, pues vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es del proyecto de la Seguridad Social, o sea, es decir, del ministro de la Seguridad Social. Estamos hablando del ministro Escrivá, que es el que dice, de hecho, lo quisieron presentar hace 2 semanas y dijo, no, esto se va a presentar cuando todo esté bien. Ese que esté bien, ¿qué significa? El ministro lo estuvo explicando a mi juicio muy claramente. Se necesitaban todos los datos y toda la información, además cruzada de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, de aquellos organismos que trabajan con las personas más necesitadas, y ojo, para sorpresa, ayer se aprobó solamente con la abstención de Vox, solo con la abstención de Vox. Los demás grupos parlamentarios dijeron que sí, porque cuando resulta que vas viendo esa información que aporta el ministro Escrivá, dice, oye, que esto no es una paguica para toda la vida, no, resulta que todas las informaciones que tienen, al menos hasta el día de hoy, es que la gente está 1 año, incluso menos de 1 año, y como mucho 2 años. En un 80% de la población que va a ser beneficiaria, público objetivo de eso, estamos hablando que en el peor de los casos, está en 2 años recibiendo ese dinero. Que luego además es complementario con lo que ya se hacía. Es decir, que es como es una paguica, pero muy rebajada. Lo que quería Pablo Iglesias y lo que quería Podemos era como mucho más, como una especie de sueldo para todo el mundo, ¿qué tal? Algo que seguramente que fuese, desmedido y además insostenible económicamente. Lo que hay ahora, yo creo que es muy sostenible y además muy europeo. Es muy europeo. Que lo que se ha hecho es armonizar una situación que ya en distintas comunidades autónomas ya se daba. En Galicia, en Madrid, etcétera. Es decir, incluso aquí en Murcia es algo que se ha estado hablando recurrentemente. ¿Crees que los armas en el gobierno
que pueden terminar con vivir, está todo pactado, está acordado, o en cualquier caso una tensión permanente en la que han asumido que tienen que vivir así? Va a haber una tensión permanente, lo que pasa es que es simbiótica, sin entrar en el grado pasional que ha entrado Pablo respecto a su colega Iglesias, a su homónimo Iglesias. Pablo Iglesias va a seguir con su ruta y el PSOE va a intentar siempre matizar y dulcificar esa agenda social, haciéndola, digamos, más racional. Ojo que se ha buscado además un socio que hace de contrapeso, porque estamos hablando que el giro que ha dado Ciudadanos, el giro de Ciudadanos es un giro importantísimo. Puede afectar, yo creo que a la región de Murcia, al Ayuntamiento de Murcia, indirectamente a futuro, no ahora mismo, pero sí que ese posicionamiento de Ciudadanos porque el Partido Socialista ahora mismo puede decir, oye, espera, que tengo, aunque sean 10 escaños nada más, pero bueno, 10 escaños, o sea, espera, que todos nos necesitamos, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, el Partido Socialista en sí, juega con esa ventaja, y sobre todo porque yo creo que si en un momento dado, y permitidme un poco la expresión, a Pablo Iglesias se le termina de ir la pinza con alguna exigencia ya estrambótica totalmente, pese a todos los rifirrafes parlamentarios y tal, sabe que va a contar con el apoyo de Ciudadanos, pero es que incluso puede llegar a acuerdos, aunque parezca que todos los puentes están volados, puede llegar a contar con ciertos apoyos del Partido Popular, incluso para la aprobación de unos presupuestos, a costa de ir a unas elecciones anticipadas, pero no antes de un año, 2 años. Es decir, que la situación de Pedro Sánchez, pese a hacer ese juego de equilibrios, es relativamente cómoda. En cualquier caso, lo importante también, hay cosas que no quiero ir abriendo este programa, lo haremos en los próximos, es que hay leyes muy importantes y que no se salten los trámites que son los adecuados. Por ejemplo, ahora lo de la ley está el menor que ha salido, se dicen los lados positivos, también hay otros temas bastante discutibles, pero que se siga el trámite normal, que haya una discusión normal y no por estar en ese ámbito de la pandemia en la que estamos, que se cuelen por la vía rápida determinadas cuestiones, que haya también debate en la opinión pública y que haya capacidad de opinar. Hablaremos de eso en los próximos programas porque quiero terminar con otra cuestión, vuestro punto de vista. Hablabas antes de que puede afectar el tema de Ciudadanos a la región de Murcia. Bien, vamos a ver opiniones que hemos recogido sobre el conflicto que hay en el Ayuntamiento de Murcia entre su portavoz, Mario Gómez, con el Partido Popular o con el alcalde, con Ballesta. Ha habido declaraciones que hemos recogido de el portavoz de la gestora, Jerónimo Moya, y de 2 concejales del Partido Popular, Pilar Torres y Mercedes Bernabé. Es curioso, fíjense ustedes, porque lo encardinan todo, intentan quitar el foco de la cuestión personal y lo encardinan todo al ámbito de la región de Murcia, partidos responsables regionales de un partido y de otro. Vamos a escuchar esas declaraciones que son muy importantes. Tenemos una muy buena sintonía que se demuestra en la gestión que estamos llevando a cabo como gobierno para salir de la crisis sanitaria, lo que demuestra que efectivamente se está trabajando bien, al ser la comunidad autónoma pues una de las primeras o la primera en cuanto a gestión en esta crisis del coronavirus, y por supuesto pues no nos planteamos bajo ningún concepto otra cuestión que no sea seguir trabajando en la misma línea durante toda la legislatura. Tenemos un acuerdo de gobernabilidad para los 4 años, somos un partido serio. Mario Gómez es el portavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Murcia, del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia. No va a haber moción de censura, como ya he dicho, y bueno, pues Mario Gómez seguirá siendo portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, y quiero circunscribir nuevamente pues bueno, lo sucedido a esa voluntad de diálogo con el resto de fuerzas políticas que tiene nuestro partido, es decir, contemplar todas las opiniones y intentar, pues en la medida de lo posible, pues aunar el máximo de esfuerzos posibles, máxime en una situación como esta, de tanta gravedad como es la desescalada y la salida de la crisis. Hemos estado en silencio, soportando un trato que no ha sido el adecuado. Los vídeos están ahí, prefiero mantenerme al margen porque la sociedad va a juzgar por lo que uno mismo refleja con sus palabras y con sus hechos. Nosotros tenemos siempre el buen hacer de trabajar en el consenso, de trabajar con un pacto de coalición y de tener un compromiso por la ciudadanía. Se trata de un problema, una cuestión interna que se va a solucionar evidentemente a nivel interno.
y en general con respecto a la cuestión ya todo en su conjunto que se inició precisamente ahora hace una semana, estas cuestiones se tienen que solucionar con diálogo, con consenso y hablando entre los grupos municipales. Bien, son opiniones sobre esa cuestión y se ha conocido también un último sondeo, ha habido varios sondeos estos últimos días sobre qué puede ocurrir, qué ocurriría en la región de Murcia si hubiera elecciones en estos momentos. Vamos a ver el último barómetro que se ha realizado y de Francisco Javier es de Murcia. Murcia Electoral. ¿Quiénes son? No me preguntes porque solamente es una página web y un perfil de Twitter. Utilizan una metodología al igual que la de Electomanía, que tú, digamos, te suscribes para rellenar la encuesta, para contestar a la encuesta a través de cuestionarios de Google Doc. O sea que entran los interesados. Vamos a ver, no es que entren los interesados, si ves la ficha técnica, no es una llamada que te hacen a tu casa. Claro, pero si ves la ficha técnica, por ejemplo, también dice que han hecho una parte telefónica, 180 encuestas telefónicas, pero es que, por ejemplo, en Librilla han hecho 165 encuestas y en Alcantarilla han hecho 9. En Librilla no, perdón, en Amanilla creo que era. Vale. Con lo cual, bueno, vamos a tomarlo como foto. Bueno, están empezando, bienvenidos sean. Venga, en cualquier caso, vamos a sacar una media porque estas últimas semanas ha habido un par más y yo creo que los datos son relativamente similares, ¿no? Lo que da es un leve retroceso, digo, sacando las medias, ¿no? Con las anteriores también. Se da un leve retroceso del Partido Socialista, 1 o 2 diputados, el mantenimiento de Podemos, el ascenso del Partido Popular en 1 o 2 diputados, Ciudadanos que descendería 1 o 2 diputados y Vox subiría 1 o 2 diputados. Lo que vienen a decir es que tanto esta como las anteriores, si es que acertaran, es que la única opción de gobernabilidad sería, o la más probable, sería el Partido Popular con Vox. Vienen a decir, ¿no? Sí, vamos, en definitiva, ¿no? Básicamente, que el Partido Popular, tanto esta como las otras que hemos ido conociendo en días anteriores, el Partido Popular va capitalizando la acción de gobierno en detrimento de su socio, que el Partido Socialista, pese a los esfuerzos, no termina de verse como una alternativa por parte de los ciudadanos y que Vox parece consolidarse en la región como una fuerza realmente importante que frente a otros territorios donde no sabemos cómo va a ser el comportamiento del electorado, en Murcia el voto de Vox se va estructuralizando. Empieza ya vamos teniendo una serie de sondeos desde hace un año en el que vemos que se va manteniendo en una horquilla de entre 6, 4, siempre, con lo cual ya podemos empezar a hablar de que empieza a tener un voto ciertamente consolidado. ¿Sí o no? ¿Habrá continuidad PP Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia? La habrá porque, más allá de lo que digan, la estabilidad regional va a primar sobre la estabilidad municipal. En cuanto a la encuesta, me sorprenden más las de Tezanos, ¿no? Bueno. Esta me parece dentro de lo razonable, de lo que cualquiera con el pálpito que tenemos en la calle, pues podría ser razonable, y también en relación a los resultados del 10 de noviembre pasado, ¿no? Es decir, aunque fuesen elecciones generales, pero que dices, evidentemente, el ascenso de Vox es razonable, ese pequeño repunte del Partido Popular, porque es que el Partido Popular en la región de Murcia es un gran partido, tiene una gran base social, está muy metido, ese desgaste del Partido Socialista porque no se le acaba de ver ni siquiera presencia mediática, etcétera, etcétera. Entonces eso, por un lado, en cuanto a eso, me parece que es razonable en este instante, o sea, como fotografía fija. En cuanto a la situación de Ciudadanos, pues la situación de Ciudadanos yo creo que en la región de Murcia, por supuesto que manda la estabilidad, que no va a mandar Mario Gómez, sino que va a mandar la estabilidad tanto en el ayuntamiento como por supuesto en la comunidad autónoma, pero que yo creo que aquí siempre se está pendiente eso de un hilo, porque el juego podría cambiar automáticamente la opción de presidencia de gobierno, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad autónoma, sí en Madrid, y en Madrid digo dos, Madrid como comunidad autónoma, si Madrid al final explota aquello de Ayuso con Ciudadanos, si explota, que parece que anda muy próximo a explotar,
explotar, entonces en cascada podría llegar aquí alguno de esos efectos colaterales. ¿Y por qué está el giro ese del que apuntábamos antes, que se está dando en Ciudadanos dentro de la política nacional? Entonces ahora cuando vuelva a Arrimadas veremos a ver si ya el giro es tan radical como que se posicionan y asumen el papel de bisagra, y entonces ese papel bisagra pues les puede dar mucha rentabilidad. Las encuestas nacionales le dan un pequeño repunte en lugar de caída. Eso es. Solo la encuesta a Murcia, yo no vivo en Murcia, pero todo el mundo habla de la difícil personalidad de este concejal. Yo no lo conozco, ojalá que no sea así, pero todo el mundo habla, incluso en la prensa, de que tiene una personalidad difícil. Así que no sabes si es un choque de personalidades o un choque de ambiciones. También hay que recordar que el señor Gómez se podía haber visto de alcalde con la sencilla decisión de que Ciudadanos hubiese pactado con PSOE, con el PSOE de Conesa, que ganó las elecciones numéricamente. Entonces, él tenía la alcaldía a tiro, porque Conesa, el secretario general del Partido Socialista, le ofreció la alcaldía a Ciudadanos en Murcia. Con lo cual yo creo que eso difícilmente se olvida si eres un político ambicioso, como parece que Gómez. Esta encuesta que has presentado, la metodología muy discutible, y sin embargo puede que el resultado sea acertado. La metodología no tiene por dónde cogerlo, es completamente viciada. Sí tiene por dónde cogerlo, pero la selección de la muestra, digamos... Pero bueno, tienes que escribir, a partir de ahí puede que haya 30 escritos de no sé dónde. Yo no le veo ni... La metodología me parece que es muy deficiente, pero sin embargo el resultado se vuelve en el ambiente, que es factible. Respecto a lo que han dicho los dos, Javier, solo decir que hay como también en esa encuesta, dos escaños que pivotarían, los que pierde PSOE y los que pierde Ciudadanos, que podrían ir a Podemos, que están ahí oscilantes en Podemos. Yo creo que el partido Ciudadanos es muy jerárquico y que ahora mismo tampoco le interesa para nada desestabilizar lo que construyó con el PSOE, y va a querer una transición más lenta hacia ese lugar de bisagra y de centro al que inevitablemente le han llevado los hechos y el cambio de dirección. Entonces, es verdad que quieren ir a ese lugar de bisagra, que la sociedad es lo que les pedía, que traicionó Rivera, y por eso está en la calle, en su casa con Malú, pero que esa transición hay que hacerla más dulcemente, eso lo saben, y por eso se nota a nivel central en el Parlamento cómo se va produciendo, pero en los hechos aún no se traslada a municipios, a pactos que han hecho con el Partido Popular. Terminamos. Muchas gracias, Javier Adán, Francisco Javier López y Pablo Blesa. Estaba bien el apunte ese del final. Volveremos el próximo jueves. Se nos han quedado cosas en el tintero, pero las analizaremos bien mediante. Gracias, buenas noches, que cuídense.